Bienvenidos al Instituto del Templo de Madrid. Recordamos en el libro de Mormón que un grupo salió de la tierra de Zarahemla y se estableció en la tierra de Lehi Nefi. Y allí eligieron como rey a Zenif. Zenif reinó justamente hasta que le sucedió su hijo Noé. El reinado del inicuo rey Noé trajo al profeta Abinadí para llamar al pueblo al arrepentimiento. You have not applied your hearts to understanding. You have not been wise. Therefore, what teach ye this people? Uno de los sacerdotes de la corte del rey Noé se arrepintió, Alma. Therefore, if you teach the law of Moses, also teach that it is a shadow of things which are to come, that redemption cometh through Christ the Lord, who is the very eternal Father. Tomó nota de las palabras de Abinadí. Amen. Y él empezó a enseñarlas a un grupo del pueblo en un lugar llamado Mormón. Y en las aguas de Mormón enseñó el convenio del bautismo a todos los que aceptaron bautizarse. Y si leemos en Mosía, capítulo 18, versículos 8 a 10, ahí tenemos explicado perfectamente, mejor que en ninguna otra parte de las Escrituras, el convenio bautismal. Here are the waters of Mormon. And now, as ye are desirous to come into the fold of God, and to be called his people, and are willing to bear one another's burdens, that they may be light. Yea, and are willing to mourn with those that mourn, and comfort those that stand in need of comfort, and to stand as witnesses of God at all times, and in all things, and in all places that ye may be in, even until death, that ye may be redeemed of God, and be numbered with those of the first resurrection, that ye may have eternal life. Now I say unto you, if this be the desire of your hearts, what have you against being baptized as a witness, that ye have entered into a covenant with him, that ye will serve him and keep his commandments, that he may pour out his Spirit more abundantly upon you. Alma. This is the desire of our hearts. Elam, I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant with him to serve him until you are dead as to the mortal body. And may the Spirit of the Lord be poured out upon you, and may he grant unto you eternal life. Through the redemption of Christ, whom he has prepared from the foundation of the world. Para recordar, yo no sé cuándo os bautizasteis, pero la pregunta es, cuando entrasteis en las aguas del bautismo, ¿erais conscientes de que estabais haciendo un convenio? Yo, por ejemplo, era un converso de 20 años, recién cumplidos, y me daba cuenta que me estaba comprometiendo a algo importante si aceptaba el bautismo. Si leemos en Mosía 25, ahí leemos cómo Alma, cuando salió de la tierra de Lehi Nefi y se fue con el pueblo que aceptó el bautismo y el convenio,
hasta la tierra de Zarahemla, él organizó allí una iglesia. Y aquellos que se unían a la iglesia por medio del bautismo, dice aquí en estos versículos: Y sucedió que quienes deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo, o sea, el de Dios, se unían a las iglesias de Dios. A las iglesias de Dios, es decir, a las ramas que él organizó. Y se llamaban el pueblo de Dios. Y el Señor derramó su espíritu sobre ellos, y fueron bendecidos, y prosperaron en la tierra. Una conexión fundamental que todos deberíamos tener muy clara es la que hay o debe haber entre las ordenanzas o sacramentos y el convenio. Siempre que participamos en una ordenanza nos comprometemos a algo, y esa conexión es fundamental. La apostasía supuso la pérdida de esta conexión, y ya no había conexión entre la ordenanza o el sacramento y el convenio. El bautismo es un ejemplo de la apostasía. Cuando empezaron a bautizar a los niños pequeños, el niño recién nacido no podía hacer ningún convenio. Era el sacerdote y el representante del niño, el padrino, los que hacían este convenio. Pero el bautismo es un rito simbólico que representa ese convenio que debemos hacer. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. Por tanto, es importante que recordemos que cuando nos bautizamos hacemos un convenio. En Romanos 6, de los versículos 1 al 9, el apóstol Pablo explica a los miembros de la Iglesia de Roma este compromiso. Él decía que cuando nos bautizamos morimos al pecado, empezamos una vida nueva y el viejo hombre queda atrás. Por tanto, es un convenio representado simbólicamente en el rito del bautismo. Y precisamente la importancia de este rito está en la necesidad de recordarlo todos los domingos cuando participamos de la Santa Cena. La Santa Cena es otra ordenanza, otro sacramento que está unido al convenio. Cuando yo participo de la Santa Cena me comprometo también a ciertas cosas que me obligan a cambiar de vida durante la semana. Decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, del 27 al 30, que el que toma indignamente de la Santa Cena, es decir, que no discierne el cuerpo y la sangre de Cristo, dice que come y bebe juicio. Y él decía, por eso tantos están enfermos, debilitados y dormidos, que es una consecuencia de no cumplir con el convenio que hacemos al participar de la Santa Cena. Por tanto, este es el primer punto, el convenio del bautismo que debemos recordar cuando participamos de la Santa Cena. Cuando nos bautizamos en la Iglesia, adquirimos una responsabilidad, un deber, que es reunirse un día a la semana y guardar y santificar el día de reposo. En Mosía 18, versículo 17, leemos: Y fueron llamados la Iglesia de Dios, o la Iglesia de Cristo, desde ese tiempo en adelante. Y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios,
era agregado a su iglesia. Y les mandó que observaran el día de reposo y lo santificaran, y también que todos los días dieran gracias al Señor su Dios. Y se designó un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo y para adorar al Señor su Dios. Y también habían de juntarse cuantas veces les fuera posible. Esta es la iglesia que organizó Alma. Por tanto, cuando yo me bautizo, tengo el deber de reunirme con los demás miembros de la iglesia un día a la semana y guardar y santificar el día de reposo. Este día de reposo lo estableció Dios ya desde un principio, en la época de la creación. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Y Dios mandó a su pueblo guardar el día de reposo. Leemos en Éxodo capítulo 31. De cierto vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Qué significa eso de que el día de reposo debería ser o es una señal entre Dios y su pueblo? Tal vez lo más importante es que el día de reposo fue dado como un convenio perpetuo, un recordatorio constante de que el Señor santificará a su pueblo. Decía el presidente Nelson, al principio me sentía tentado a preparar una lista de las cosas que se pueden y no se pueden hacer en el día de reposo. No fue sino más adelante que aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con ese entendimiento ya no necesité más listas de lo que se podía y no se podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era o no apropiada para el día de reposo, me preguntaba sencillamente a mí mismo, ¿qué señal quiero darle a Dios? La clave para saber lo que está bien y lo que está mal en el día de reposo está en esta palabra, en la señal. Presten atención al poder de este decreto divino. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Y si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, la abundancia de la tierra será vuestra. Decía el presidente Nelson en este discurso de la Conferencia General, ¿qué hacer para que el día de reposo sea gozo y regocijo? Cuando Isaías describió el día de reposo como una delicia, también nos enseñó cómo hacerlo deleitable. Él dijo, si te retraes de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia y veneras a Jehová, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Tenemos la responsabilidad de santificar este día de la semana, el día de reposo, y convertirlo en una delicia para nosotros. La fe en Dios conduce a tener amor por el día de reposo. La fe en el día de reposo conduce a tener amor por Dios. Ciertamente, un día de reposo sagrado es una delicia. Decía el presidente Nelson, el día de reposo es para nuestra renovación física y espiritual. En el libro de Mormón, Moroni explica claramente cuál es el propósito de esta reunión semanal que tienen que llevar a cabo los bautizados. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Y se reunían con frecuencia para participar del pan y vino,
en memoria del Señor Jesús. Del elder Elton Perry, que es otro de los discursos que aparecen en la lección, aunque este no está asignado para leer, en la Conferencia General de abril de 2011, el sábado por la mañana, dio un discurso titulado El día de reposo y la Santa Cena. Decía el elder Perry, conectando las dos cosas: hagan que sus familias estén llenas de amor al honrar ustedes el día de reposo todo el día y a que tengan las bendiciones espirituales de ello toda la semana. Honrar el día de reposo, recibir bendiciones toda la semana. Honramos un día y Dios nos bendecirá toda la semana. Decía el del Perry, deberíamos hacer que el Salvador sea el centro de nuestras vidas. De la misma manera que participar de la Santa Cena debe ser el centro de la observancia del día de reposo. En la Santa Cena, ¿qué prometemos? Porque es, como estaba comentando antes, un convenio. Nos comprometemos a tomar el nombre de Cristo con nosotros, recordarle siempre y guardar los mandamientos. Por tanto, participar de la Santa Cena es lo que incluye honrar el día de reposo. Vivimos en tiempos peligrosos, aquellos sobre los que profetizó el apóstol Pablo. Los que tratan de andar por el estrecho y angosto camino ven seductores desvíos por todos lados. Eso puede distraernos, degradarnos, entristecernos o deprimirnos. ¿Cómo logramos el Espíritu del Señor para guiarnos en nuestras decisiones y mantenernos en el camino? El Señor resucitado hizo hincapié en la importancia de la Santa Cena cuando visitó el continente americano e instituyó esa ordenanza entre los nefitas fieles. Él bendijo los emblemas de la Santa Cena y se los dio a sus discípulos y a la multitud reunida, al mismo tiempo que les mandó: y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bauticen en mi nombre, y lo haréis en memoria de mi sangre, que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis el Espíritu para que esté con vosotros. Y si hacéis siempre estas cosas, benditos sois, porque estáis enfocados y edificados sobre mi roca. Pero aquellos que de entre vosotros hagan más o menos que esto, no están edificados sobre mi roca, sino sobre un cimiento arenoso. Y cuando caiga la lluvia y vengan los torrentes y soplen los vientos y den contra ellos, caerán. Y añadió el elder Oaks: el don del Espíritu Santo es el don más grande que podemos recibir. Ese Espíritu es el fundamento de nuestro testimonio. Nos testifica del Padre y del Hijo. Nos recuerda todas las cosas y nos conduce a la verdad. Es una brújula que nos guía por nuestro camino. Por tanto, el elder Oaks insistía: hagamos de la reunión sacramental un momento sagrado. Esto es algo importante y fundamental si queremos que la Santa Cena nos fortalezca y nos ayude a no abandonar el camino que empezamos con el bautismo, tener el sentido de lo sagrado. Precisamente el elder D. Todd Christofferson, cuando era miembro de la presidencia de los 70, dio un discurso el 7 de noviembre de 2004 titulado Sentido de lo Sagrado. Y explicaba en su discurso que si fuéramos capaces de identificar y valorar lo sagrado, actuaríamos con respeto y reverencia sin necesidad de que nos lo pidieran. Decía el elder Christofferson que sin ese sentido de lo sagrado, los convenios de los que estamos hablando se debilitarían. Nos alejaríamos de Dios e incluso perderíamos nuestra identidad. Mientras que con el sentido de lo sagrado, los hombres se vuelven profetas, los libros se vuelven santas escrituras, los edificios
lugares santos, el cuerpo, templo del Espíritu, las reuniones, momentos solemnes. Lo sagrado se vuelve nuestro compañero constante y nuestra vida se transforma. Hay un autor que se considera uno de los más grandes historiadores de la religión o de las religiones, que era el rumano Mircea Eliade. Él escribió un libro en 1998 llamado Lo sagrado y lo profano. Y él hace un desarrollo de la diferencia que hay entre lo sagrado, que es la existencia de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, y lo profano, que es la ausencia de Dios. Él decía, lo sagrado es lo real, lo profano es lo irreal. La intervención divina es la que da sentido al mundo. La actividad creadora, decía él, la actividad creadora de Dios es el fundamento de la existencia del mundo. Sin ella no habría mundo, solamente habría materia, masa amorfa. Dios es el centro en torno al cual todo adquiere sentido. Ser religioso, por tanto, es el deseo de dar un sentido más profundo a la vida en este mundo. En resumen, Mircea Eliade, en su libro Lo sagrado y lo profano, coloca la objetividad en lo sagrado y la subjetividad en lo profano, porque, decía él, al prescindir de la revelación y confiar solo en los sentidos y en la razón, el hombre queda atrapado en un espejismo y pierde el sentido de la realidad. Recordemos lo que decía Nefi, si Dios no existe, nosotros no existimos. O lo que enseñó Ley a su hijo Jacob, si no hay Dios, nosotros no existimos. Por eso es tan importante tener claro el sentido de lo sagrado. Y José Smith, cuando estaba en la cárcel de Liberty, insistía en este punto. Él estaba sufriendo, junto con su hermano y otros miembros de la Iglesia, todo tipo de humillaciones. Y desde la cárcel, entre los días 20 a 25 de marzo de 1839, él escribió o dictó 2 cartas. Esas 2 cartas se publicaron en parte como las secciones 121, 122 y 123 de Doctrina y Convenios. Una parte de estas cartas no se publicaron en Doctrina y Convenios y, en resumen, José Smith decía lo siguiente en esta parte no incluida en la revelación. Las cosas de Dios son profundas y sólo se pueden descubrir con pensamientos solemnes. Tu mente, oh hombre, si quieres llevar un alma a la salvación, debe elevarse a la altura del último cielo, debe tener comunión con Dios. Y terminaba diciendo, cuán vanos e insignificantes han sido nuestros espíritus, nuestras reuniones, nuestras conversaciones, demasiado vulgares para el carácter de quienes Dios ha llamado y escogido. Sentido de lo sagrado en nuestra vida, en nuestros convenios y en nuestra relación con Dios. En resumen, mis queridos estudiantes del Instituto del Templo de Madrid, el bautismo es la puerta al mundo de lo sagrado, es la puerta al reino celestial, es el comienzo del camino a la divinidad. El día de reposo es el momento de renovación física y espiritual que nos asegura la conexión con Dios y el descubrimiento del tiempo sagrado. La Santa Cena es el momento más sagrado de las reuniones de la Iglesia y el día de reposo y la Santa Cena son los medios para conservarnos sin mancha del mundo. Por tanto, necesitamos entrar por la puerta estrecha y ir por el sendero angosto,
que nos llevará por el camino de la santidad y de lo sagrado a la presencia de Dios para gozar con Él la vida eterna. Doy mi testimonio de la importancia del bautismo y el convenio que hacemos en él, del día de reposo, conservar lo sagrado y participar de la Santa Cena con la solemnidad y el respeto al convenio establecido por Dios. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious. You will know how to let it ring out as you discover who you are. Others around you start to wake up to the sounds that are in their hearts. It's so amazing what we're all creating. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious. Glorious, glorious, glorious. That you feel the notes build higher. You will see. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious. ¿Qué es eso del convenio bautismal? Pues que cuando nos bautizamos nos comprometemos a cumplir ciertas cosas. Y a cambio el Señor nos hace ciertas promesas. Estudiad estos versículos de Mosía 18, del 8 al 10, y ved a qué nos comprometemos cuando nos bautizamos y qué promesas hace el Señor a aquellos que aceptan este convenio. Y me escribís, como asignación y una manera de decir que habéis estudiado la lección, me escribís este punto en particular. Mosía 18, del 8 al 10. ¿A qué nos comprometemos cuando nos bautizamos? Y segundo, ¿cuáles son las promesas del Señor si cumplimos con este convenio? Y la lista de esos compromisos son los que debéis enviarme en un mensaje para indicarme que habéis estudiado la lección. Una de las asignaciones que tenemos para esta lección es leer el discurso que dio el presidente Russell M. Nelson de título El día de reposo es una delicia, en la Conferencia General de abril de 2015, el domingo por la tarde. Que Dios nos bendiga y busquemos en todo momento lo sagrado en nuestra vida.
Tenemos como asignación para lograrlo leer Éxodo, Mosía, Tercer Nefi, Moroni. Tenéis ahí en las asignaciones del alumno, y el discurso del presidente Russell M. Nelson. Leedlos y buscad en ellos la clave para manteneros firmes en el camino del Señor, alejaros de las cosas del mundo y mantenernos limpios y con la seguridad de que perseveraremos hasta el fin en el camino a la salvación.